sillas y además siempre nos reciben con los brazos abiertos. Entonces realmente creo que merece que lo aplaudamos, porque además aparte nos aguanta aquí todas las diferentes sesiones que hacemos. Y bueno, él también tiene que trabajar y a veces me da miedo que un día nos diga que ya nos va a cerrar las puertas porque le quitamos horas de trabajo. Entonces, bueno, le agradecemos a don Luis Manuel Orozco, les agradecemos a todos ustedes su presencia y sobre todo estamos de plácemes porque hoy viene con nosotros una persona especial para todos nosotros en el círculo y para ustedes que ya lo conocen, que es el diputado Fernández Noroña, que ustedes lo conocen, no tengo que hablar de su currículum, ustedes saben que es una persona que se ha dedicado desde hace recientes años y anteriores a estar siempre, no nada más como una persona que está trabajando en un puesto político, sino también como una activista, porque él ha venido siempre defendiendo las causas que en un momento dado nos competen a un grupo importante de la sociedad, empezando con los deudores bancarios, prosiguiendo después en su papel como vocero del PRD, porque fue fundador del PRD, ahí trabajando ahí dentro del partido, denunciando todas las irregularidades que existían y por lo cual congruentemente también renunciando al partido y viniendo después a engrosar como una candidatura ciudadana, como un independiente bajo las siglas de los partidos del PT y de Convergencia. Fue que salió no por obra de Dios ni de liderazgo ni de ningún nuevo beato, sino simplemente salió por la voluntad ciudadana, que son todos ustedes, que lo elegimos para que nos representara en el Congreso. El día de hoy está con nosotros para que nos platique de cómo está todo en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles la asistencia, comentarles, no, interesante, tendré que salir dictando a las 8:30. Entonces haré una intervención de 30 a 40 minutos, 20 minutos quizás para abrir algunas preguntas, tratar de ser lo más puntual y claro. Hoy todavía otra reunión a las 9 de la noche les pido ahí su comprensión y sin más creamos, se había quedado de venir un día, pues tuvimos que posponerla porque agarró un compromiso de último momento, o sea que les agradezco mucho. Y como lo estaban comentando, un mensaje que vamos a dar la aquí en el grupo a ver si llega alguien más. Como ustedes vieron, antes de Semana Santa había una presión muy grande para sacar la reforma laboral. Es increíble cómo la gente repita que son las reformas estructurales que el país necesita. Hasta nos presionan en la Cámara que por qué no votamos la reforma laboral, cuando la reforma laboral lo que buscaba era acabar con los derechos de los trabajadores. No iba a legalizar el outsourcing. Yo a todo el mundo les digo que los que no saben inglés, outsourcing quiere decir que te vamos a chingar. Entonces, acabar con los derechos laborales, el seguro social, contrato colectivo, aguinaldo, antigüedad, es una cosa espantosa. Nosotros tenemos trabajadoras de limpieza, outsourcing en la Cámara, les pagan 2.400 pesos mensuales. Hay quienes llevan 17 años trabajando, no tienen ninguna antigüedad, están en seguro, se los quitan como les da la gana. Les pidieron a 150 de ellas, he estado presionando para que las reinstalen, las van a reinstalar. Entonces era una cosa bárbara, una salvajada, la reforma laboral. Se andaban adornando de que iban a meter el seguro social para las trabajadoras domésticas. Era de las pocas cosas buenas que tenía, en realidad allá todo el asunto. Entonces, la verdad es que pues fue bueno que pararon la reforma laboral, logramos criticar al PRI, logramos que Andrés Manuel estuvo muy activo, el movimiento estuvo muy activo. Anda, está como Calderón, se paró, hubo la movilización con Andrés Manuel, su visita a la Cámara, toda la presión que se dio, y entonces la semana previa a Semana Santa, los viernes, hay una reunión de grupos de diputados que convocan desde la Junta de Política y llegan dos del PRI, Navarrete Riga, que es un hombre muy capaz, me extrañó que llegara a defender
barbaridad. Ruiz Massieu, hija sobrina de Carlos Salinas, ¿no? Iba por nosotros a Jaime Cárdenas, yo coincidía con él, con un grupo de abogados, y me dice muy preocupado, van por la ley, van a meter el estado de sitio en el país, la suspensión de derechos y garantías, lo que es muy grave, se atraviesa Semana Santa. Yo en un viaje que hice en avión empiezo a leer la iniciativa y de repente cuando en el vuelo dije que bruto no me hubiera ido. Entonces empecé a mandar por Twitter la información, lo que me parecía muy grave. Para no ser esta historia larga, regresando de Semana, nos encontramos con que el PRI estaba dispuesto a sacar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. El artículo 29 constitucional dice de manera muy clara que se pueden suspender derechos y garantías constitucionales si hay una alteración grave de la paz pública. La tiene que solicitar al Congreso el presidente de la República, avalado por todo su gabinete. Es tan grave una decisión de esa naturaleza que si uno solo de los secretarios del gobierno de facto no le firma a Calderón, no puede pedir la suspensión de derechos. Y el Congreso son los senadores y los diputados en pleno que, reunidos, deciden si otorgan o no la suspensión de derechos para un lugar o para todo el territorio nacional, pero eso sí, por un tiempo limitado. Eso dice la Constitución. La reforma de la ley lo que planteaba es que se creaba la figura, decían ellos que la paz y la guerra no es claro oscuro, sino son muchos matices. Entonces hay diferentes formas de paz, ¿no? Y que por lo tanto creaban la figura de declaración de existencia de afectación de la seguridad interna. Y con esa declaración de existencia de afectación de la seguridad interna, podían suspender derechos y garantías constitucionales sin pedírselo al Congreso. ¿Quién podía hacerlo? El Consejo de Seguridad Nacional, que es una entelequia jurídica, eso no existe, no es un poder del Estado mexicano, ¿no? Están los gobernadores, está el secretario de Gobernación como secretario técnico, el tarado que Pocayo, ¿cómo se llama? Que sabe hacer tonterías todo el tiempo, ¿no? O Calderón podía emitir la declaración de existencia de afectación. Estaba tan mal que, por ejemplo, había una parte que decía que el CISEN podía recabar información utilizando el método que sea, literal, el método que sea. Pues que sea es cultura, que sea es lo que sea. No puedo hablar a capela porque está grabando. Bueno, entonces algunas me verán, otras no, mira. Entonces decía yo, pero lo más grave, bueno, lo grave era que permitían los derechos y garantías en el lugar que quisieran, por el tiempo que quisieran, durante el tiempo que quisieran, y podían prorrogar la suspensión de derechos y garantías. Pero, ¿y el Congreso? El Congreso nos iban a avisar para estar informados y para que opináramos. Pues ya podemos opinar lo que fuera, que tomemos la declaración de suspensión de derechos de Estado. Y en el colmo del absurdo decían que podían usarse las Fuerzas Armadas para conflictos administrativos, laborales, electorales, sociales o políticos. Decían lo contrario, decían que no se podía usar en esos casos salvo que estuviera en riesgo la seguridad pública, la seguridad interior. ¿Y quién decidía eso? Calderón. Entonces, francamente, hizo un trabajo muy fuerte de cabildeo no visible. Se les olvida un pequeño detalle, que es una oposición, si no, pues le pasamos y que siendo oposición les pueden aplicar esta ley, la mismita, pueden suspender hasta la elección presidencial con esta barbaridad de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, porque era el criterio de Calderón, estaba en riesgo la seguridad interna del país, bajo cualquier circunstancia. Entonces, era una ley muy grave. El PT muy bien se plantó, el PRD muy bien, porque para la izquierda, y por aguados que sean, este tema es un tema muy sensible. Suspensión de derechos, ya saben lo que es una dictadura militar, es represión, es cárcel, es persecución. Si así los militares están haciendo lo que quieren,
Imagínense, dice con un sistema, a ver si así, parece que ese era todo el tema aquí. Hacía yo algún falso contacto con el Le daba toques. sí. Entonces, les decía, miren, ya está, muy bien, que esa declaración de existencia de afectación de la seguridad interna, o sea, una suspensión de derechos y garantías enmascarada. Y entonces, pues ya podían ser las Fuerzas Armadas como les diera la gana. Entonces decían, es que no va a ser suspensión de derechos, y además va a ser respetando los derechos humanos. Yo les decía, a ver, explícame cómo haces un allanamiento respetando los derechos humanos. Explícame cómo pones un retén militar y pasas a todo el mundo. Les digo, nada más faltaba que al rato le hagan el análisis de la próstata a los hombres de los retenes militares. O sea, ¿cómo vas a hacer eso respetando los derechos humanos? ¿No? ¿Cómo vas a hacer detenciones respetando los derechos humanos? Retenciones respetando los derechos humanos, ¿no? Las desapariciones forzadas que ya existen. Hay 1050 niños asesinados en la mal llamada lucha contra el narco. 1050 niños. Alguien me tiene que explicar qué tiene que ver los niños en ese problema. Entonces, han muerto civiles en retenes militares. Es una cosa gravísima. Ni siquiera debería haber retenes militares. Y entonces, el otro argumento que decían era, es que ya existe. No, señor, suspensión de derechos no se ha dado. No se ha dado. Hay graves violaciones a derechos humanos. Hay graves violaciones a derechos y garantías constitucionales. Pero suspensión de derechos no se ha dado. En México, desde la Segunda Guerra Mundial, no se da la suspensión a derechos y garantías constitucionales. Entonces, nosotros íbamos al debate preparados muy duro a decirles, oigan, esto no puede tolerarse. Es una cosa gravísima, de la mayor delicadeza. Es un tema que pone en peligro todo. O sea, yo en algún momento le dije a Rojas, al coordinador del PRI, yo no sé qué están pensando ustedes, pero es suicida lo que ustedes quieren acordar. Es más, le dije, si tú me pusieras a escoger entre la reforma laboral y la de seguridad nacional, preferiría la laboral. O sea, es gravísima la laboral, pero la instalación de un Estado militar, eso es un absurdo. Y además en manos de Calderón. O sea, es el colmo. Yo les decía, de verdad se los decía, oigan, a ver, para que entiendan el tamaño de lo que estamos hablando, si ustedes le dieran ese poder a Andrés Manuel, estando en nuestra misma presidencia, estaríamos en contra. Nadie debe tener ese poder. Nadie. No puedes dar el poder de vida y muerte a sobre 110 millones de mexicanos a una persona. O sea, la Constitución es tan clara de eso que pone como contrapeso al Congreso. Tú lo pides, presidente, pero el Congreso te lo autoriza o no. Y en un tiempo concreto. Y se acaba y tienes que volver a pedir en tu caso. ¿No? Nadie quiere tomar el costo político de tomar una determinación tan grave y querían por la puerta trasera suspender derechos y garantías constitucionales. Me dicen que ayer Calderón hizo una entrevista en la televisión y con López Obrador habló del tema. Bueno, si el tipo está enloquecido, no le basta lo que tiene, que es mucho. El tipo debería estar en la cárcel y resulta que está impulsando este tipo de cosas, pero el PRI, que estaba en esa línea. Yo tengo que confesarles que el PRI se dividió. Hubo muchísimas voces dentro del PRI en contra, muchas, no poquitas. Bueno, el PAN se dividió. Yo, por ejemplo, hubo varios hombres y mujeres del PAN que alzaron la voz en contra, y Corral, que yo ya lo traía en favor, debo reconocer que se votó muy bien. Presidente de la Comisión de Gobernación, fue clave para que el asunto no avanzara. Entonces, fue muchos actores, el PRD, por supuesto, el origen, nosotros el PT, Convergencia, pero muchos hombres y mujeres del PRI, muchos hombres y mujeres del PAN. Fue en realidad un planteamiento que fue tomando fuerza y que logró, para mí, fue la semana más dura que yo haya tenido en la Cámara de Diputados. Yo casi no estuve usando la tribuna, pero andaba abajo en el cabildeo, durísimo. Un día, empezando la sesión después de Semana Santa, ya ven que me han mandado la majadera esa del PAN, y entonces me puse a repartirle una rosa a todos los diputados y a todas las diputadas con los argumentos de por qué no se debía aprobar la ley de seguridad nacional, ¿no? Hay algunos diputados hombres que les sale un machín y hoy día que les sale algo peor. No, me pasa algo peor. No, si no te lo estoy declarando, a mí me gustan las mujeres, no tengas duda. Y si te pones